El ejército israelí acumula tropas en la frontera con la Franja de Gaza en espera del inicio de la planeada operación terrestre. Varios medios destacan que un representante del ejército dijo que la visita de Joe Biden a Israel no cambiará los planes de invadir. El presidente norteamericano ha mostrado su apoyo a Tel Aviv, pero opina que la ocupación de Gaza sería un error. A pesar de que la operación aún no ha comenzado, los dirigentes israelíes ya discuten cómo se gobernará el enclave. Según el representante oficial de las Fuerzas Armadas de Israel, el gabinete de Netanyahu considera el asunto como una cuestión global y barajan diferentes escenarios. El rechazo a las acciones de Israel aumenta incluso en países occidentales. En España, la ministra de Derechos Sociales instó a juzgar a Netanyahu y Hamás en la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. Los ataques contra el territorio israelí continúan desde Gaza y también desde el Líbano. El grupo armado Hezbollah atacó a tanques de Tel Aviv. El ministro de Exteriores de Irán advirtió que la Alianza Eje de la Resistencia podría llevar a cabo acciones preventivas en múltiples frentes si no se detienen los ataques contra los palestinos. La catástrofe humanitaria se agrava en el enclave. Ni siquiera pueden recibir ayuda humanitaria que se acumula en grandes cantidades en la frontera egipcia que permanece cerrada. La ONU denuncia que Israel continúa atacando el sur de la Franja de Gaza pese a haber dicho a los residentes que huyeran de esa zona. Se reporta que Egipto ha amenazado con enviar refugiados palestinos a Europa en respuesta a la presión de Occidente para acoger a civiles de Gaza. El rey de Jordania, durante un encuentro con el canciller federal de Alemania, aseguró que no habrá refugiados gazatíes en su país y tampoco en Egipto. Washington dice que está dispuesto a apoyar simultáneamente a Israel y a Ucrania. Ante la escalada entre Tel Aviv y Gaza, el foco de atención internacional se desplazó a Oriente Medio. El presidente Vladimir Zelensky apostó por hacer paralelismos entre ambos conflictos. Sin embargo, parece haber pasado por alto la evidencia de que precisamente nacionalistas ucranianos fusilaron a judíos durante la Segunda Guerra Mundial y que los seguidores de ellos han bombardeado el Donbass durante los últimos años. Quizás algunos están intentando borrar estos crímenes ucranianos contra judíos durante la Segunda Guerra Mundial y la simbología nazi lamentablemente sigue presente. Vamos a ver en el caso de Estados Unidos, porque ya hay críticas de si realmente el país puede apoyar militarmente no solamente a Kiev sino a Israel, si puede enviar armas a ambos conflictos al mismo tiempo. Desde el gobierno de Biden dicen que hay que proteger sus intereses y que por eso sí van a poder hacerlo. Pero vemos que incluso dentro del Congreso está bloqueado el envío de más armas a Ucrania hasta que no se responda, porque ya están bajas las reservas en el mismo país y no saben realmente a dónde van a parar tantas armas. Vamos a ver el caso del presidente Zelensky. Él ha tratado de comparar un poco los ataques de Hamás con Rusia. Ha dicho que ellos también saben que es un ataque terrorista y le ha pedido a los líderes de la OTAN que no pasen solamente a apoyar a Tel Aviv y no se olviden de Kiev. Además, hay que decir que hay testimonios de que los antecedentes de los grupos nacionalistas que hoy operan en Ucrania eran colaboradores nazis que, por supuesto, asesinaban a judíos. Así es, y aunque su pasado quizás no determine realmente el futuro de la nación, es muy preocupante ver estos datos oficiales de la Alemania nazi. Ellos aprobando las acciones de los nacionalistas ucranianos contra los judíos. Según ellos, una sinagoga fue quemada, 50 judíos asesinados, 1000 judíos llevados a la cárcel. Y no solamente esos datos oficiales, sino también vemos el testimonio de las personas que sufrieron eso, que dicen de 13.000 personas que fueron trasladados a un campo de concentración que eran vigilados por los alemanes, pero también por la policía nacionalista ucraniana. Ven que dicen también que se les llevaron a las trincheras para ser fusilados. Ahora, por parte de los soviéticos también hay reportes ahí, también indicaban que las organizaciones nacionalistas ucranianas llevaron a cabo varias masacres contra judíos, contra polacos, contra otras etnias minoritarias.
toda la población prosoviética era instigada, era perseguida, era hostigada, no solamente los prosoviéticos, sino también especialmente los judíos y los polacos. Ahora vamos a ver un poco las imágenes de esas tropas ucranianas, este batallón Azov. Vemos estas imágenes, la simbología nazi. Así es, además ellos son abiertamente neonazis y han sido recibidos, muchos de ellos en países occidentales, como verdaderos héroes, con honores muchos además. Así es, enseñando con orgullo sus esvásticas tatuadas en el cuerpo, participando en marchas en Ucrania, mostrando imágenes de colaboradores nazi, como es la imagen de Stepan Bandera, por ejemplo, aunque desde varias naciones europeas, incluida Polonia, han dicho que es tiempo de dejar de alabar a las personas que crearon tanto sufrimiento para su pueblo. Sí, parece que hay muchísimo interés en reescribir la historia. El presidente ucraniano expresa su apoyo a Israel solo porque está al servicio de Estados Unidos y sus corporaciones armamentísticas. En el caso de Zelensky sí ciertamente hay una contradicción abierta, porque Zelensky es un hombre muy vinculado a los grupos neonazis ucranianos. Estos grupos neonazis históricamente estuvieron vinculados a la Alemania de Hitler y ciertamente desarrollaron una política antisemita muy marcada. No tendría sentido que apoyara al gobierno de Israel en este contexto, pero lo hace porque en realidad el señor Zelensky es al mismo tiempo un hombre digitado por la Casa Blanca, es un hombre al servicio del imperio y al servicio de las grandes corporaciones, que le están permitiendo enriquecerse él mismo y a su familia. Efectivamente, la población del Donbass en la zona ucraniana era una población que estaba siendo sometida y atacada constantemente, privada de derechos elementales y prácticamente enclaustrada en un medio geográfico que le era propio, pero que le era negado, que resultaba negado por la autoridad central del régimen de Ucrania. Bueno, en el caso de Gaza, por ejemplo, hay que advertir que la mayoría de la población es población árabe, es población palestina, y que Gaza está prácticamente cerrada. De hecho, estuvo cerrada desde mucho antes de que se iniciara este conflicto y que constituye una especie de campo de concentración a luz pública. Vladimir Putin llega a Pekín para participar en el tercer Foro Internacional de la Franja y la Ruta. El evento marca el 10º aniversario de la iniciativa de China para intensificar la cooperación sobre la base del beneficio mutuo. El proyecto abarca inversiones multimillonarias en la infraestructura de transporte. En la agenda del presidente de Rusia figuran varios encuentros, entre ellos destacan diálogos bilaterales con el mandatario anfitrión Xi Jinping. El día de hoy ha comenzado el tercer foro de la Franja y la Ruta, que atrae la atención de todo el mundo. Más de 140 naciones han llegado para participar en este encuentro internacional. El presidente Vladimir Putin también ha llegado al gigante asiático en una visita oficial. Todo indica que esta tercera celebración del foro de la Franja y la Ruta finalizará con unos resultados aún más sustanciales que las citas anteriores. La alta participación en el evento demuestra su importancia a nivel global. Más de 20 líderes mundiales arribaron a la capital china para participar en el evento y también para negociar con sus homólogos. Todos ellos este martes se reunieron en el Gran Palacio del Pueblo, saludaron al presidente del país anfitrión, Xi Jinping, y luego posaron para la llamada foto familiar tradicional para las cumbres de esta envergadura. Nosotros nos encontramos en la residencia estatal de Ollantay, que es utilizada por Vladimir Putin durante su estancia en Pekín. Es aquí donde el líder ruso se reunió con el presidente de Vietnam, con el primer ministro de Tailandia y además mantuvo conversaciones con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, quien durante este encuentro resaltó que su país nunca quiso oponerse a Rusia.
En las condiciones geopolíticas actuales tenemos posibilidades limitadas para mantener contactos y desarrollar relaciones. Sin embargo, no puede no dejar un sentimiento de satisfacción el hecho de que con muchos países de Europa se mantengan y se fomentan nexos. Uno de esos países es Hungría. Hungría nunca quiso confrontación con Rusia. Al contrario, el objetivo de nuestro país siempre ha sido ampliar los contactos con Rusia. Esta jornada, Vladimir Putin y Xi Jinping se saludaron, pero su encuentro cara a cara está previsto para el miércoles y se espera que durante esta reunión ellos abordarán tanto las relaciones bilaterales como los asuntos clave de la agenda internacional. Como ya decíamos, todo esto ocurre en el marco del Foro de la Franja y la Ruta, que une a los representantes de decenas de países con el objetivo de fomentar sus lazos económicos, financieros y culturales. También hay mucha expectativa ante los acuerdos que se firmarán aquí, porque durante las cumbres que tuvieron lugar en China en el 2017 y en el 2019 se pactaron numerosos convenios que sin duda alguna dieron un gran impulso al fomento de las economías de las naciones firmantes. La iniciativa de la Franja y la Ruta fue lanzada por el gobierno chino hace justo 10 años, en el 2013, y a menudo la comparan con la antigua Ruta de la Seda. Pero a diferencia de esta, ahora se trata no solo del fomento de las rutas terrestres, sino también de las marítimas. Por lo tanto, se conectan los países asiáticos no solo con Europa, sino también con África, Medio Oriente y también, claro, con América Latina. Es un gran proyecto, una enorme infraestructura de transporte que facilita el comercio y las inversiones, lo que a su vez favorece a miles de millones de personas por todo el mundo. La cooperación económica entre Rusia y China está en constante crecimiento. De hecho, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha destacado el uso de monedas nacionales en el intercambio comercial de ambas naciones. También es importante destacar que hay la colaboración en varias esferas, sobre todo en tecnología de vanguardia y en energía, con el suministro de gas y de petróleo. Todo esto ocurre en medio de la ola de sanciones por parte de Occidente a varios países del mundo que han decidido irse por el desarrollo soberano. Esto fortalece más aún los lazos de estas naciones. Un reporte de los lazos entre Rusia y China. Veamos. Rusia y China son dos verdaderos gigantes en el mundo y su mutua cooperación puede superar las ambiciones más atrevidas. Cualquier proyecto conjunto entre ambos países parece buscar un nuevo récord o por lo menos fijar un reto difícil de alcanzar. Hablemos precisamente de estos retos. Uno de los ejemplos más llamativos es el poder de Siberia. Un gasoducto de unos 3.000 kilómetros que transporta gas natural de Rusia a China. La tubería atraviesa territorios con condiciones extremas como Yakutia, donde la temperatura puede descender a los 60 grados bajo cero. Mediante esta infraestructura funcionando en su máxima capacidad, pasarán unos 38.000 millones de metros cúbicos de gas cada año. A esta cifra desorbitante se suma la de otro proyecto de gasoducto que agregará otros 10.000 millones de metros cúbicos anuales. Y ya que estamos hablando de órbitas, vale mencionar la cooperación en el ámbito espacial. Rusia y China tienen un ambicioso proyecto conjunto para la construcción de una estación lunar. En un primer paso se enviarán al menos 3 estaciones automáticas chinas que pondrán a prueba las nuevas tecnologías. A esto se añadirá el lanzamiento de las estaciones rusas Luna 26, 27 y 28, que entre sus objetivos buscarán mejorar las técnicas de alunizaje. Luego se
construirá una estación científica que se controlará desde la Tierra. En paralelo, ambas naciones unen sus esfuerzos en el campo de la navegación. El sistema ruso de posicionamiento satelital GLONASS y el chino Beidou juntos aparentemente dejan en el olvido al estadounidense GPS. Rusia permitirá la construcción de 3 estaciones chinas en su territorio, mientras que Pekín hará lo mismo para el GLONASS. El tándem de los dos sistemas hará que ningún detalle se escape, incluidas zonas de difícil acceso como el Ártico. Y es que el Polo Norte también se convierte en un punto que une los esfuerzos y la cooperación entre Rusia y China. Snezhinka, qué nombre tan bonito, en ruso significa copo de nieve. Y de hecho, con sus pasillos que conectan distintos sectores del edificio, es lo que aparenta. Es un complejo totalmente autónomo que operará sobre la base de fuentes de energía renovable e hidrógeno sin el uso de diésel. Aquí los científicos rusos y chinos podrían realizar una serie de pruebas, algo que contribuirá a la medicina, la biotecnología, la inteligencia artificial y las telecomunicaciones, entre otros campos. Desde las profundidades de la Tierra hasta el espacio infinito, Rusia y China desarrollan numerosos proyectos que les harán independientes de cualquier presión provocada por las ambiciones geopolíticas de otras naciones. El inicio del foro de la Franja y la Ruta que se desarrolla en Pekín y que atrae la atención del mundo, así como también de la llegada del presidente Vladimir Putin en su visita oficial al gigante asiático. Todo esto sin duda le molesta a Occidente porque se sale de su esfera de influencia. De hecho, ha habido mucha presión a Pekín por su relación estratégica con Rusia. He indicado por parte de Pekín que ellos tienen la prerrogativa de hacer alianzas estratégicas con quienes quieran porque son un país soberano y no reciben órdenes de otras naciones del mundo. A su vez, el presidente Vladimir Putin ha destacado que las iniciativas de China que vienen por parte del presidente Xi Jinping, como por ejemplo la Franja y la Ruta, no es un intento de imponer el punto de vista de China en el mundo, sino todo lo contrario. Lo que se quiere es un desarrollo conjunto y equitativo del mundo. Los expertos admiten que las iniciativas de Rusia y China en el campo político y financiero están llevando a una alternativa de gobernanza global frente a lo que propone Estados Unidos. Estas iniciativas se convierten en una estructura alternativa de gobernanza global, a la cual los países emergentes o las economías, principalmente países de África, principalmente países también de América Latina, de Asia, se han suscrito, es decir, han apoyado estas iniciativas y son un modelo alternativo al orden unipolar que quiere de alguna forma imponer Occidente. El BRICS y su Banco de Desarrollo se han convertido en una alternativa al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Tanto es así que plantean no solamente comerciar en monedas nacionales, sino también crear su propia moneda y comerciar utilizando esta nueva